Hoy quiero invitarte a mirar más allá de lo visible, a un lugar donde los corazones hablan y las intenciones se revelan. Como si un velo se rasgara, te mostraré la vida de dos personas, Ana y Juan. Los conozco profundamente, no solo por sus acciones, sino por los susurros de sus almas, sus temores nocturnos y sus anhelos más profundos. Ambos escucharon hablar de Jesús, ambos sintieron el eco de su llamado en sus vidas. Sin embargo, sus respuestas crearon dos destinos completamente distintos. Dos eternidades separadas por una simple, pero poderosa, decisión. Conozco el final de sus historias, y hoy, quiero que tú también lo conozcas, porque en sus caminos, quizás, encuentres el reflejo del tuyo. Ana es una mujer de sonrisa fácil y corazón amable. Desde niña, sus padres la llevaron a la iglesia, le enseñaron a orar antes de dormir. Ella cree en él. De hecho, si le preguntas, te dirá con total sinceridad que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por sus pecados. Para ella, esta creencia es un consuelo, un ancla en medio de las tormentas de la vida, una póliza de seguro para la eternidad. Pero su fe, aunque genuina en su concepción, permanece en la superficie, como un barco anclado en la bahía que nunca se atreve a navegar hacia el mar abierto de lo desconocido. Juan, por otro lado, es un hombre de espíritu inquieto y mirada intensa. Su encuentro con la fe no fue una herencia familiar sino una colisión frontal. Creció lejos de los bancos de la iglesia, buscando respuestas en el mundo, en el éxito y en los placeres fugaces. Pero un vacío persistente lo atormentaba. Cuando escuchó el mensaje del Evangelio, no fue solo una historia bonita, fue como un relámpago que iluminó la oscuridad de su interior. Vio en Jesús no solo a un Salvador, sino a un Señor, un Rey digno de rendirle absolutamente todo. Su corazón, antes errante, encontró su norte verdadero. Las historias de Ana y Juan no son fábulas lejanas, sino espejos que nos confrontan con una pregunta esencial. ¿Qué significa realmente creer? A través de sus vidas, exploraremos la diferencia crucial entre ser un simple creyente y convertirse en un verdadero discípulo. Porque como dice la Escritura, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19. La fe que no transforma es una fe que quizás nunca fue verdaderamente fe. Ana asiste a la iglesia cada domingo, se sienta en la misma fila, canta las canciones de alabanza con emoción y escucha atentamente el sermón. Le conmueve la idea de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Esta promesa es el pilar de su fe, una verdad que la conforta y le da esperanza. Ella cree firmemente que su nombre está inscrito en el libro de la vida gracias a esta convicción. Su fe es una parte importante de su vida, pero es solo eso, una parte, no el todo. Sin embargo, al salir por las puertas del templo, el eco de la adoración se desvanece rápidamente. Su vida cotidiana, sus decisiones financieras, la forma en que trata a sus compañeros de trabajo y sus prioridades personales, no reflejan una transformación profunda. La palabra de Dios es un libro que respeta, pero no uno que consume. Las enseñanzas de Jesús sobre el dinero, el perdón y el servicio son ideas nobles, pero poco prácticas para el mundo real en el que vive. Ella admira el sacrificio de Cristo, pero no está dispuesta a hacer sacrificios significativos en su propia vida. Su fe es cómoda, no le exige renunciar a nada que realmente valore en este mundo. Un día, el pastor predicó un mensaje desafiante basado en Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ana sintió una punzada de incomodidad. ¿Dejarlo todo? ¿Llevar una cruz? Le pareció un extremismo innecesario. Ella amaba a Jesús, ¿acaso no era suficiente? Razonó que esas palabras eran para los apóstoles, para personas de otra época. Su fe no requería tal radicalidad. De este modo, Ana vive en una dualidad peligrosa. Su corazón está dividido entre dos reinos. Quiere las bendiciones del cielo, pero sin soltar los tesoros de la tierra. Desea la corona de la vida eterna, pero se niega a cargar la cruz del discipulado diario. Su fe, aunque sincera en su inicio, se ha estancado en el umbral de la obediencia. Es una creyente que conoce al Salvador, pero que nunca se ha rendido por completo al Señor. Vive en la seguridad de la orilla,
observando a los que navegan con Cristo hacia aguas profundas, sin entender que la verdadera vida cristiana no está en el puerto, sino en el viaje de seguirlo a donde Él vaya. La vida de Juan era una red enredada de ambiciones y desilusiones. Un día, mientras caminaba por la orilla de su propia existencia, sintió un llamado tan claro como el de aquellos pescadores de Galilea. No fue una voz audible, sino una convicción profunda en su espíritu. Era Jesús, de pie en la playa de su corazón, diciendo: «Ven en pos de mí». Mateo capítulo 4, versículo 19. En ese instante, Juan comprendió que no era una invitación a unirse a un club religioso o a adoptar una nueva filosofía, era un llamado a abandonar su antigua vida, sus redes de seguridad, sus planes y sus sueños, para embarcarse en la aventura más grande de todas, seguir al Maestro. A diferencia de Ana, Juan no vio el llamado como una opción entre muchas. Lo vio como la única opción que realmente importaba. Recordó la historia de la conversión de Saulo en el camino a Damasco, cómo una luz del cielo lo derribó y transformó al perseguidor en apóstol. Hechos capítulo 9. Juan sintió esa misma luz divina exponiendo su propio pecado y revelando la gloria de Cristo. No hubo negociación, no hubo un «déjame primero ir a arreglar mis asuntos». La Biblia dice que los primeros discípulos, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo capítulo 4, versículo 20. Con ese mismo espíritu de urgencia y entrega total, Juan soltó las redes de su orgullo, de su autosuficiencia y de sus ídolos personales, y comenzó a caminar tras los pasos de Jesús. El costo del discipulado se hizo evidente de inmediato. Seguir a Jesús significó reordenar sus prioridades. Implicó conversaciones difíciles con amigos que no entendían su cambio radical. Significó renunciar a ciertos hábitos y entretenimientos que antes definían su identidad. Hubo momentos de duda, donde la comodidad de su antigua vida lo tentaba a mirar hacia atrás. Pero en cada prueba, recordaba las palabras de Jesús: «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios». Lucas capítulo 9, versículo 62. Aferrado a esta verdad, Juan siguió adelante, con los ojos fijos en aquel que lo había llamado de las tinieblas a su luz admirable. La transformación en Juan fue innegable y visible para todos. Su carácter comenzó a moldearse a la imagen de Cristo. La impaciencia dio paso a la longanimidad, el egoísmo, a un espíritu de servicio. Comenzó a devorar la palabra de Dios, no como una obligación, sino como el pan que sustentaba su alma. Su oración ya no era una lista de peticiones, sino una conversación íntima con su Padre. Empezó a compartir su fe con una audacia que nunca creyó poseer, movido por un amor genuino por las almas perdidas. Juan no solo creía en Jesús, vivía por Él, para Él y a través de Él. Había pasado de ser un simple espectador a ser un participante activo en el reino de Dios. Al observar las vidas de Ana y Juan, emerge una distinción fundamental que define la trayectoria de su fe. Es la diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Para comprenderlo mejor, podemos trazar un paralelo claro entre sus actitudes y compromisos, revelando dos formas radicalmente distintas de relacionarse con Cristo. Esta comparación no busca juzgar, sino iluminar el camino que cada uno de nosotros está eligiendo, consciente o inconscientemente, cada día de nuestras vidas. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos en qué lado de la línea nos encontramos en este preciso momento. En cuanto a la visión de Jesús, Ana lo ve como un Salvador que perdona y, bueno, como un bombero celestial. Para Juan, Jesús es Señor y Maestro a quien se le debe obediencia total. Si hablamos de obediencia, Ana la practica de manera selectiva. Obedece cuando es conveniente y no interfiere demasiado en su vida. Juan, en cambio, busca obedecer la palabra aun cuando es difícil. Su obediencia es radical. Respecto al fruto, en la vida de Ana es escaso o incluso nulo. Su vida no muestra una transformación clara. En la de Juan, el fruto es abundante y muestra el fruto del Espíritu, como leemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. La oración para Ana es principalmente una lista de peticiones en momentos de crisis. Para Juan, la oración es una conversación constante, buscando la voluntad de Dios. El testimonio de Ana es privado, su fe es un asunto personal que rara vez comparte. El de Juan es público, pues vive para dar a conocer a Cristo con palabras y hechos. La cruz, para Ana, es un símbolo histórico que admira desde la distancia. Para Juan, en cambio, es una realidad diaria que carga con gozo y sacrificio. Y sobre la misión,
Ana la ve como una tarea exclusiva para pastores y misioneros profesionales. Juan la entiende como un mandato personal e ineludible, tal como se nos enseña en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ana ve a Jesús como una figura histórica admirable y un Salvador que le garantiza un boleto al cielo. Su fe se basa en el asentimiento intelectual a una serie de doctrinas. Ella cree en Juan 3, 16, pero ignora la advertencia que sigue, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, como dice Juan 3, 19. Su fe no la ha llevado a la luz de la obediencia radical, sino que le permite permanecer cómodamente en las sombras de una vida no rendida. Su cristianismo es de adición, añade a Jesús a su vida pero sin permitir que él la redefina por completo. Juan, en cambio, ha entendido que Jesús no vino a ser un accesorio, sino el centro absoluto. Su fe no es solo creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Él ha tomado en serio el llamado de niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, como leemos en Lucas 9, 23. Para Juan, la fe no es un evento de fin de semana, sino una rendición de 24 horas, 7 días a la semana. Su vida es un testimonio andante del poder transformador del Evangelio. Él no solo fue salvado de algo, como el infierno, sino que fue salvado para algo, para glorificar a Dios y llevar mucho fruto, demostrando así que es un verdadero discípulo, como dice Juan 15, 8. En última instancia, la diferencia radica en la soberanía. Para Ana, ella sigue siendo la soberana de su vida y Jesús es un consejero valioso. Para Juan, Cristo es el rey en el trono de su corazón y él es un siervo gozoso. Ambos comenzaron en el mismo punto, reconociendo a Jesús. Pero mientras Ana se quedó en la orilla de la creencia, Juan se lanzó al mar del discipulado. Uno eligió el confort de la religión, el otro, la aventura de una relación. Y esa elección, como veremos, tiene consecuencias eternas que resuenan mucho más allá de esta vida. El tiempo, como un río imparable, siguió su curso y llevó a Ana y a Juan al final de sus días terrenales. Ana vivió una vida tranquila y respetable. Fue a la iglesia hasta su último domingo, siempre creyendo que su fe en la existencia y el sacrificio de Jesús era suficiente. Murió en paz, rodeada de su familia, confiada en que su creencia le había asegurado un lugar en el cielo. Sin embargo, al presentarse ante el Señor, escuchó las palabras más aterradoras que un alma puede oír: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad», como leemos en Mateo 7, 23. Su fe nunca produjo obediencia, su vida nunca fue rendida. Fue una fan, una admiradora, pero nunca una seguidora. Juan, por su parte, vivió una vida de propósito y aventura. Enfrentó pruebas, persecución y dificultades, pero en cada paso sintió el gozo de la presencia de su Señor. Su vida no fue fácil, pero fue plena. Plantó iglesias, discipuló a nuevos creyentes, y amó a los perdidos con el mismo amor con el que él fue amado. Su vida fue un eco constante de las palabras de Pablo: «Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Filipenses 1, 21. Al cerrar sus ojos en esta tierra, los abrió en la eternidad para escuchar la bienvenida más gloriosa. «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Mateo 25, 21. Ahora, la pregunta resuena en el silencio de tu propio corazón: ¿eres como Ana o como Juan? ¿Tu fe es un cómodo amuleto dominical o el motor que impulsa cada decisión de tu vida? ¿Admiras a Jesús desde la seguridad de la playa o has dejado tus redes para seguirlo en medio de la tormenta? No te engañes, la Biblia es clara: la fe que salva es la fe que transforma. Creer en Jesús es mucho más que aceptar un hecho histórico. Es rendir tu vida entera a su señorío, es tomar tu cruz y seguirlo sin mirar atrás. Es elegir la misión por encima del confort. Quizás hoy te das cuenta de que has estado viviendo como Ana, con una fe superficial que no te ha costado nada y por lo tanto no vale nada. Hoy, Jesús está en la orilla de tu corazón, llamándote por tu nombre. Te invita a dejar de ser un simple creyente para convertirte en un verdadero discípulo. Te invita a entregarle el control. Si ese es tu deseo, puedes hacer esta oración desde lo más profundo de tu ser. Señor Jesús, hoy entiendo la diferencia. Perdóname por vivir una fe cómoda y egoísta. Ya no quiero ser solo un creyente, quiero ser tu discípulo. Te rindo mi vida, mis planes, mis sueños. Toma tu lugar en el trono de mi corazón, te entrego todo. Hazme un seguidor tuyo, cueste lo que cueste. Amén. La elección es tuya, el llamado ha sido hecho. No te conformes con la seguridad de la orilla cuando el Maestro te llama a caminar sobre las aguas con él.
es la única aventura que realmente importa.